¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de Paulo Costa. Vamos a hablar si Paulo Costa vencería en una pelea de pie a Khamzat Chimaev. Vamos a hablar si Paulo Costa noquearía a Khamzat Chimaev, o a su vez si Khamzat Chimaev noquearía y vencería en una pelea de pie a Paulo Costa. Para mí, Paulo Costa ha vencido a tipos con mayor nivel de striking que Khamzat Chimaev, pero esto no significa que en una hipotética pelea de pie venza a Khamzat Chimaev. ¿A qué me refiero? A que existen los estilos de pelea, a que un striker no se puede simplificar como striker, que existen tipos de striking, que existen tipos, clases, estilos de pelea en lo que es el striking. Y para entender esto y para saber si Paulo Costa puede vencer en una pelea de pie a Khamzat Chimaev, hay que analizar a Paulo Costa. Paulo Costa es un peleador de pie que su estilo de pelea es de un fajador. ¿A qué me refiero con fajador? Para la gente que no conozca. Un fajador es simplemente un tipo que siempre busca el intercambio de golpes, que siempre busca sobre todo lo que se conoce como la zona de fuego en el boxeo. Ya voy a explicarles todo esto de las zonas en el striking. ¿Qué es lo que pasa? Paulo Costa siempre busca el intercambio y sobre todo también existen tipos de fajadores, o sea, en el boxeo, el striker, el arte marcial de la pelea de pie no se puede simplificar como striker. También hay clases y tipos de peleadores. Paulo Costa, sobre todo como fajador, es un tipo que busca el poder. Hay strikers, hay fajadores que buscan la técnica, hay strikers que en intercambio buscan justamente el esquive, sobre todo el golpeo, buscan también la precisión, buscan cubrir los golpes, como puede ser aquí Yoel Romero cubriendo este golpe de Paulo Costa, pero otros se confían y es muy normal, sobre todo de los fajadores, en lo que es su pegada, la cadencia de golpeo, o sea su volumen, y también en su mandíbula. Paulo Costa siempre ha tenido una visión de sí mismo como un Hulk, o sea, el tipo va hacia el frente, busca sobre todo pegar a sus oponentes contra las rejas y busca el intercambio, busca el volumen de golpeo, busca sobre todo acabar con sus oponentes, tal vez no con un solo golpe, porque él sabe que no tiene la mayor pegada, pero tal vez con 3, 4 golpes tumbar a su oponente y ganar la pelea sobre todo. ¿Qué es lo que me pasa con este estilo de pelea de Paulo Costa? Que él confía mucho en su poder. Es verdad que tampoco es que no tiene poder, el tipo también pega. Tampoco podemos subestimar el poder de Paulo Costa. Él siempre busca sobre todo el golpeo, él siempre busca presionar a sus oponentes y también busca lo que son estos volados, como por ejemplo lo hizo contra Yoel Romero. Miren, aquí encaja Yoel Romero y lo tumba. Tampoco podemos subestimar el poder de Paulo Costa. Lo que pasa con esto es que este estilo de pelea le conviene a Khamzat Chimaev. Este tipo de pelea y sobre todo la zona en donde le gusta pelear a Paulo Costa le conviene bastante a Khamzat Chimaev. Y para esto hay que entender unos conceptos que se manejan en boxeo. En boxeo se manejan 3 tipos de zonas. Lo que es la safe zone o zona segura, que es cuando simplemente estás a la distancia y no llegan, por ejemplo, lo que es las patadas en las MMA, en el kickboxing, en el boxeo no llegan ningún tipo de golpe y estás en una zona segura. Lo que es la front zone o también la zona sobre todo de contragolpeo, que sería una zona en donde esquivas el golpe de tu oponente por aproximadamente 1 pulgada y puedes contragolpear a tu oponente. En este caso no maneja mucho esta zona Paulo Costa. Y después la zona que nos interesa, la fire zone o zona de fuego. Es una zona que independientemente de la distancia, los dos pueden conectar sus golpes, los dos pueden intercambiar los golpes, sobre todo cualquier tipo de golpeo, ya sea codos, rodillas, golpes con las manos o también las patadas. Es muy diferente al concepto de distancia, ya que el concepto de distancias en lo que es el striking o en lo que es el boxeo, ahí sí se toma en cuenta el alcance del oponente o el alcance de los peleadores. En lo que es las zonas del striker no se toma en cuenta. ¿Por qué razón tomo este concepto en este análisis? Porque justamente Paulo Costa no toma en cuenta las distancias. Paulo Costa busca siempre la zona de fuego, siempre busca el intercambio. Y justamente contra un tipo con tanta pegada como es Khamzat Chimaev, contra un tipo con tan buena mandíbula como es Khamzat Chimaev,
no le conviene bastante, o más que sea, puede dar la sorpresa Khamzat Chimaev en la pelea de pie y dar, sobre todo, contra todo pronóstico, ganarle a Paulo Costa en la pelea de pie. Khamzat Chimaev con un jab, sobre todo de derecha, tumba a Gilbert Burns. Y mucha gente mira, es un 170 libras, pero Khamzat Chimaev también cortó bastante peso ahí. Todas esas cosas hay que también analizarlas. Miren aquí, Khamzat Chimaev es alguien que le gusta esa zona. Khamzat Chimaev es alguien, sobre todo, que le gusta la zona de intercambio. Por esa razón, le veo posibilidades a Khamzat Chimaev, porque la zona en que le gusta pelear a Paulo Costa es la zona de intercambio. Porque el estilo de pelea, el estilo de fajador de Paulo Costa es confiar en su volumen de golpeo, en su mandíbula y en su pegada. Cosa que tampoco es que no tenga nada de pegada, pero el estilo de Paulo Costa justamente se acopla al estilo de pelea de striker de Khamzat Chimaev, que es confiar en su pegada, confiar en su mandíbula y seguir hacia el frente y enfrentarse sobre todo en esa zona de fuego como expliqué antes. ¿Qué es lo que pasa con Paulo Costa? Es que mucha gente dice, bueno, entonces lo que puede hacer Paulo Costa es mantener la distancia con un jab y después marcar contra Khamzat Chimaev evitando la pegada de Khamzat Chimaev. Sí podría hacer eso, pero lo veo difícil. Y lo digo porque en todas sus peleas, Paulo Costa nunca ha intentado marcar contra sus oponentes. Ni siquiera contra Yoel Romero lo intentó. Paulo Costa en todas sus peleas ni siquiera usa el jab para poder entrar a combinar o para poder entrar a las combinaciones. Miren aquí contra Yoel Romero. Paulo Costa no tira un jab, no tira una low kick. El tipo simplemente camina hacia el frente para buscar el intercambio, los ganchos, como le gusta pelear en esa zona de fuego. Él va hacia el frente, busca a Yoel Romero, camina él nomás hasta poder conectar los volados, los ganchos, los golpes de poder. Aquí contra Yoel Romero ni siquiera intenta un jab, simplemente va hacia el frente y después tira los ganchos. A veces le funciona, como fue esta vez, pero sobre todo quiero que miren esto. Paulo Costa defiende un derribo, se levanta contra Yoel Romero y va caminando con las manos abajo. Paulo Costa ni siquiera intenta en su guardia, en intercambio, buscando a sus oponentes subir las manos para bloquear más que sea con los brazos. No busca esquivar, no busca nada de eso. El tipo simplemente busca el poder contra poder. Y por esa razón puede ser complicado esa pelea contra Khamzat Chimaev, que es alguien que a pesar de que no es striker, tiene bastante poder en las manos, tiene bastante aguante en esa mandíbula y esas cosas hacen que el estilo de pelea pueda ser que le convenga a Paulo Costa y también puede hacer que le convenga la pelea de pie a Khamzat Chimaev, obviamente en caso de que esta pelea sea de pie. Y ese es mi motivo con Paulo Costa, él ni siquiera busca, ni siquiera intenta usar el jab, entonces mantener la pelea a la distancia cuando nunca lo he hecho, al igual que cuando un striker intenta buscar el piso por primera vez, también es lo mismo en lo que es los tipos de striker. Un fajador buscar sobre todo la pelea a la distancia. Y lo digo porque en mi caso yo soy un peleador que es alguien que busca siempre la pelea a la distancia. Bueno, lo era hace mucho tiempo y cuando me tocó alguien que me mantenía solo a la distancia con un buen pateo, se me complicó bastante realmente porque no sabía, a pesar de que mi esquina me pedía que buscara intercambiar, no lo sabía. Y eso que era alguien que llevaba más tiempo, era alguien que sabía más boxeo que mi oponente, porque mi oponente venía del taekwondo en una pelea de kickboxing. Y aún así, yo no podía ser mejor que él en boxeo, porque mi boxeo consistía en contragolpear a mi oponente en mis peleas anteriores. Entonces, cuando me pedían que vaya hacia el frente para poder boxear contra él, se me complicaba bastante porque nunca lo había hecho en una pelea competitiva. Y estas cosas te hacen ver que no es simplemente que Paulo Costa, porque es striker, y simplificar la pelea, simplificar al peleador, simplificar al striker, que simplemente porque es striker va a poder mantener con el jab, va a poder esquivar todos los golpes de Khamzat Chimaev, porque ese no es el estilo de Paulo Costa. Ese es el video de hoy, gente, espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.